Bienvenidos a Radio Arbusto, un podcast en el que hablaremos de ficción corta especulativa, autoras y feminismo. Somos Elena y Carla, editoras de Crononauta, una editorial que publica género con perspectiva de género. Nos gusta la literatura de riesgo y por eso creamos Matreon, un proyecto de suscripción que nos permite publicar relatos de autores de todo el mundo. Suscríbete en patreon.com/crononauta. Hola a todos y bienvenidos a este espacio radiofónico. Yo soy Carla, traductora y editore. Y yo soy Elena, informática de día y editora de Crononauta de noche. En este 7º programa de Radio Arbusto vamos a hablar de las dos autoras que hemos publicado en julio en Matreon, G.V. Anderson y Amanda Helm. Uno es un relato de casas encantadas, fantasmas y superación, y otro de duelos en el oeste a ritmo de rap. Nuestro objetivo en Matreon es publicar ficción corta especulativa que permita reflexionar sobre muchos y variados temas. Gracias a nuestros mecenas publicamos 2 relatos cada mes y los acompañamos de biografías, análisis y entrevistas. También celebramos clubes de lectura y grabamos este podcast para debatir, charlar y recomendar. El verano es una buena época para leer y poneros al día con las lecturas pendientes, así que os animamos a que os suscribáis a Matreon para poder disfrutar de muchas historias fabulosas de todo el mundo. Nos encontrarás en patreon.com/crononauta. G.V. Anderson es una escritora que vive en Dorset, Reino Unido. Sus historias han sido galardonadas con varios premios, entre ellos el World Fantasy Award y el British Fantasy Award. Sus relatos se encuentran en revistas especializadas de género como Strange Horizons, The Deadlands o Lightspeed, y en antologías como The Year's Best Dark Fantasy and Horror, tanto la de 2019 como en la de 2020. Corazones enterrados, de G.V. Anderson, es un relato muy duro e intenso, que hace aflorar los sentimientos y que da mucho que pensar, pero que además nos hace pasar miedo con fantasmas que aparecen y desaparecen, escenas escalofriantes y una casa encantada con muchos inquilinos inesperados. Estos acompañarán a la protagonista de esta historia en un periodo de duelo y le ayudarán en este periodo tan complicado de su vida. Si quieres leer este relato de G.V. Anderson, suscríbete en patreon.com/crononauta. Elena, ¿qué es lo que más miedo te da de Corazones enterrados de G.V. Anderson? Pues a mí va a parecer un poco extraño, pero son los momentos en los que se describen ruidos. Supongo que es algo que me da miedo en la realidad, ¿no? De cuando típico que escuchas un ruido inesperado y es como, ¿qué será? ¿Qué será eso? Y sí que eso Anderson lo utiliza mucho en el relato, que si el crujido, que si los arañazos, que si los golpes de pájaros. Y eso sí que me da bastante miedo. Luego, una vez que esto es como Alien, ¿no? Una vez que ya se sabe cómo es el bicho, ya no da tanto miedo. Que la primera de Alien da muchísimo miedo porque no sabes lo que hay por ahí. Pero después ya cuando te enseñan el bicho no tienes tanto susto. ¿Y de ti qué? ¿Qué es lo que más miedo te ha dado? A mí no es un elemento en sí, sino un poco también toda la tristeza que desprende el relato, ¿vale? O sea, porque la autora crea eso, una atmósfera de una casa con inquilinos inesperados, pero también toda la narración que está en primera persona desprende una tristeza bastante potente. Ya desde el principio dices, esta no va a ser una historia feliz ni alegre, ¿no? Ya desde el principio ves que los sentimientos están ahí a flor de piel. Entonces, claro, luego pasa una cosa hacia el final, que no vamos a destriparlo, obviamente, pero sí que acabamos, después de leer el relato, con el corazón calentito. ¿Cómo es esto posible? Pues la verdad es que Anderson lo hace súper bien porque mira que estás ahí todo el tiempo con la tristeza, que si el duelo, que los fantasmas y las situaciones de los fantasmas y demás. Y no sé, supongo que es es que el cierre, es que claro, si contamos mucho es spoiler, pero en el cierre la protagonista llega a un momento en el que se da cuenta de cosas, ¿no? Y eso está muy bien cómo se da cuenta de que ha superado, ¿no? O que está superando pues ese momento de duelo en el que ha estado viviendo durante ese periodo de tiempo. Entonces, a mí en ese sentido me resulta positivo, me resulta que es esperanzador, ¿no? Has estado dentro de un hoyo y ahora ya pues parece que estás casi saliendo y eso la verdad es que
me deja el corazón más calentito. ¿Y Sí, a ti, a Carla? sí, yo reconozco que esta es una de mis historias favoritas de las que hemos publicado hasta ahora. Estaba muy emocionada cuando ya empezaba a acercarse julio, precisamente porque te hace sentir muchísimas cosas. No solo la tristeza del principio, sino también la esperanza del final. Y hay momentos muy tiernos en medio y hay otros muy terroríficos también en medio. O sea, hay de todo, hay de todo. Además, decir que a Carla le ha encantado este relato y lleva dándonos la brasa con este relato mucho tiempo eh, en Crononauta, en plan de que este relato tenemos que publicarlo, que me encanta, que Anderson no sé qué. Lleva desde que podíamos anunciarlo, en plan de tengo que Sí, anunciarlo. Sí, así sí, sí. que me ha encantado. Sí, y eso que yo había leído otros relatos de G.V. Anderson y a ver, me habían gustado, ¿vale? Escribe muy bien, pero este como que ya fue como una flecha directa a mi corazón, tenía todos los elementos para que me gustaran, o sea, por una parte me hacía sentir muchas cosas, luego los personajes también son maravillosos, aunque es un relato, ¿vale? Y tiene unas palabras limitadas, te hace querer a los personajes. Ahora hablaremos más de esto. Y luego, pues ese ambiente un tanto extraño de casa encantada, que esa atmósfera tan oscurilla, que también me gustó. Y bueno, también tiene personajes LGBT, que no voy a decir tampoco mucho, porque si no spoileamos una parte importante de la trama, pero tiene personajes LGBT también y bueno, pues era ya el puntito que hacía falta para que lo acabásemos de publicar. Y aquí está, publicado en español, definitivamente. Porque además vas leyéndolo y dices, uy, sí, un personaje LGBT y la verdad es que sí que en ese sentido es sorpresa. No, yo cuando lo estaba Sí, leyendo no me lo esperaba y fue en plan de, uy, un punto positivo, más todavía. sí, yo creo que es una de estas historias que la vas leyendo y no te esperas los giros que tiene, Y ahí hasta creo. aquí podemos decir. Exacto. Entonces, bueno, pues que hemos empezado aquí un poco a saco, pero vamos a contar un poco más en detalle la trama. Y es que Fiona se ha comprado una casa después de la muerte de su madre, y es una casa bastante vieja, bastante hecha polvo, y ella reconoce que no podía comprarse una casa nueva, que esa casa era la que encajaba en su estado de ánimo en esa época. Y claro, una vez dentro de la casa, pues va descubriendo poco a poco a sus habitantes. Y tenemos a, por ejemplo, Marley, que es una gaviota muerta, no muerta, que está dentro de... El, La el gaviota zombie. la gaviota zombie. Está dentro del panteón de mascotas de Crononauta, ¿vale? Porque ya Sí. tenemos a Rechoncho del relato de Vina Jemin Prasad, Sí, sí, sí. que era una zarigüeya muy graciosa también. Entonces, Marley es que es maravilloso, o sea... Y mira que sale poco, pero se gana un huequecito en tu corazón también. Bueno, como cuervo también. Sí, Cuervo, del relato de Annalee Newitz también. Pero Mm, Cuervo sí que habla, Cuervo sí que es un sí, personaje más protagonista. Entonces eso, tenemos aquí como un panteón de mascotas en los relatos de Matreon. sí. Y nada, que sobre el tema de casas encantadas, que a Carla le encantan, Sí, intenta que darle recomendaciones, a ver si se os ocurren cosas, porque realmente hemos intentado sacar recomendaciones de temas de casas encantadas y se nos ocurren algunas, pero no es como con otros temas que dices tú, tenemos aquí una lista que tenemos que recortar por algún lado. En este caso no, así que a ver sí, si nos recomendáis cosillas. exacto. Sobre todo de mujeres y personas no binarias, recomendadme cosas. Libros, por favor. Películas no, yo no puedo ver películas de miedo. Sí, sí, mejor dormir bien por la noche. Sí, Vamos a hablar entonces de los fantasmas, que hay algunos fantasmas un poco chungos. A mí el que peor lo llevé es el de un niño que hay. Y, y además te describe un poco el cómo se convierte en fantasma ese niño. Y la verdad es que a mí no, esa parte me impactó bastante. No, no sé a Carla qué terror sí. qué parte de fantasma le dio más miedo. Coincido en que el fantasma del niño en concreto es muy escabroso todo el tema, ¿vale? Que tiene un poco de contrapunto, hay como dos fantasmas que son más o menos así majetes y luego dos fantasmas que dan mucho miedo.
Pero es que el del niño, por cómo lo describe, sí que da un poco de angustia, pero luego, pues lo dicho, hay cierta reconciliación con ese fantasma también. Así que lo dicho, no es un final, no es un final triste ni amargo ni nada. Así que aunque leáis esa escena que sí, que es un poco escabrosa, al final tiene su reconciliación. Sí. Luego también lo de la de los arañazos en la puerta también me... Sí, 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 pero es lo que comentaba de los ruidos, es superior a mí. esa dan, pues, la que hace arañazos en la puerta, yo dan ganas de decir, bueno, pues vale, no puedo salir por la puerta, pues salgo por la ventana. Ya está, no hay problema ninguno. Podemos sacar la puerta de su bisagra y... Y que ¿no? entre luego en el cuarto, no, deja. Una escalerita por la ventana, ya está. Sí, sí. En este Una idea, es sentido, una idea. En este sentido me gustan las reacciones de la protagonista, porque no son las típicas reacciones de película de miedo. En la película de miedo, pues, si alguien está haciendo arañazos en la puerta, pues te escondes debajo de las sábanas o empiezas a gritar, ¿vale? Pero vive sola, no tiene sentido gritar, o sea, no va a venir nadie a ayudarla. Y lo que haces es en plan de abrir la puerta y decir, déjame dormir ya, ¿no? O sea, ya estoy hasta el mismísimo moño, después de días y días sin que me dejes dormir, déjame dormir. Y la verdad es que es un poco, o sea, es que es eso, o sea, sé que hay un fantasma, ¿vale? El fantasma está ahí, no sé si me va a hacer daño, pero yo lo único que quiero es dormir. Es una reacción muy humana, la verdad. Sí, sí, de tirarle cosas a la cabeza que yo sigo durmiendo, me da igual todo. Sí, sí. Sí, pero bueno. Así que ya para terminar esa pequeña tertulia sobre corazones enterrados de G.V. Anderson, pues eso, que es uno de nuestros relatos favoritos, por lo menos para mí, Ujú. y que os hará sentir muchas cosas y que tenéis que leerlo sí o sí. Y ya pasamos a las recomendaciones, que como ya hemos dicho, vamos un poco escasas de casas encantadas, ¿vale? Tenemos algunas de fantasmas y demás, pero si tenéis recomendaciones, pues las aceptamos con gusto. Pues la primera recomendación que vamos a hacer va sobre el tema de los cuidados, como en este caso la protagonista de Corazones Enterrados eh, tiene que superar el duelo de la pérdida de su madre, ¿no? A la cual ha estado cuidando durante un tiempo. Entonces, una recomendación súper clara es la de Bruja Joven, Bruja Anciana de H. Puello, que la publicamos hace muy poco y que habla también de ese tema, del desgaste, ¿no? Mental y físico de una persona que tiene que cuidar a otra persona. Y más si es de tu familia y si la quieres y si encima está empeorando la salud y bueno, ya eso lo hablamos ya en el podcast anterior, pero sí, esa es una recomendación muy, muy directa. Siguiendo con el tema de los cuidados, a mí me gustaría leer un pequeño ensayo que leí el otro día, justo cuando estaba haciendo la cola para la vacuna, que se llama Cuidados, mi experiencia como mujer trans en la institucionalización del amor familiar, de Alana Portero, que lo encontraréis en la antología Amor Trans, Amor con H, que está publicada en Con tinta me tienes. Es una antología de diversos autores que hablan sobre el tema amor desde una perspectiva trans y no binaria. Y este en concreto inaugura la antología y va precisamente de los cuidados, de cómo los cuidados recaen en la persona que más menospreciada por la familia, que puede tener a lo mejor un trabajo más precario, y en este caso pues está basado en hechos reales, ¿vale? Alana Portero cuenta su experiencia y cuenta cómo los cuidados de unas personas mayores de su familia recayeron en ella y gracias a precisamente esta labor, pues su familia y su entorno la reconoció más como mujer. Que tuvo que pasar por esa experiencia para que la vieran como mujer. ¿Por qué? Pues porque los cuidados precisamente recaen en las mujeres. Entonces, está muy bien escrito, o sea, Alana Portero escribe de maravilla. Y os lo recomiendo, no es muy larguito y la antología también es cortita. Y habla. Solo he leído dos ensayos por ahora, pero ya la diversidad de temas, la verdad es que es muy, muy interesante. La verdad es que suena Y interesantísimo. sí, cuando termine con ella te la presto, porque la verdad es Correcto. que sí, el siguiente es de un chico que se llama Paul,
que es la pareja de Belodith. Yo conozco más a Belodith que a Paul. Y habla de de las dificultades que tuvo para quedarse embarazado también. Y cómo lo trataron en los hospitales. Y de hecho yo estaba en la cola del hospital asándome de calor después de 45 minutos en el sol y había una frase que decía em, la medicina es política o algo así, o la medicina no es exenta a la política. Y yo sí, esto, precisamente esto. Y lo subrayé muy fuerte en ese momento. Te sentías ahí. Es que era el momento de subrayar esa frase. Sí, sí. Pero bueno, eso del tema, en tema de embarazos y enfermedades ginecológicas y esas cosas, ya otro día seguro que tenemos la excusa para hablar de esto. Probablemente. Bueno, pues otra recomendación, que nos hemos ido un poco por las ramas, sería otro relato nuestro de Matreon, que este va de fantasmas, que ves unas fantasmas que no son los fantasmas típicos a los que estamos acostumbrados, sino que es los fantasmas de Egipto que hay en el relato de Hadir el Sbai, que se titula A tu paso pecamos, que fue también de este año. Y nos pareció también muy interesante esa vuelta, ¿no? A los fantasmas que normalmente nos acompañan en las historias que leemos y este es distinto, este es diferente y hay jeans y hay otro, este sí, también da miedo. A mí quizás este me dio un poquito más de miedo que el de La Casa Encantada, porque La Casa Encantada tiene personajes más entrañables que van dando un poco de cal y de arena, pero el de Hadir Sbai era como de me das mucho miedo y mucho Sí, mal rollo. sí. La atmósfera que consigue crear Jadir El en su relato es oscurísima. O sea, que dices, aquí no hay ni un rayito de sol, o sea, no. Pero precisamente por eso no nos gustó, porque es que Mm, te atrapa. sí. Y bueno, ya siguiendo un poco con el tema de casas encantadas y fantasmas y demás, una recomendación obligatoria es La maldición de Hill House, el libro en este caso. Sigo sin haber visto la serie, yo todavía... Esto ya lo recomendamos, ¿no? En otro Creo que capítulo. sí. Eh, pues sigo sin haber visto la serie. Pero La maldición de Hill House es de obligada recomendación porque G.V. Anderson dijo que quería escribir una historia parecida a La maldición de Hill House. Entonces, la verdad es que lo consigue bastante. Toda esa relación entre la protagonista y los fantasmas y sus miedos internos y los miedos externos está muy conseguido. Pues a mí, hablando ya de temas de series y demás, a mí me gustaría recomendar una serie que se llama Ghosts, que Fantasmas creo que lo han traducido en español, que tiene 2 temporadas, es de estas típicas series inglesas de poquitos capítulos y cortitas, que sale la actriz Charlotte Ritchie, que sale en Fresh Meat y en Feel Good. Y me encanta porque es un humor típico humor en el cual no se tienen que meter ni cebarse con nadie de forma gratuita en un colectivo. Y es como una muestra de ese humor que se puede hacer inteligente. Y la verdad es que la serie la disfruté muchísimo. Y me da mucha pena que sean tan pocos capítulos. Y va de una persona que hereda de una tía súper lejana una mansión inglesa supongo en la campiña, no lo sé, en algún sitio así un poco bucólico. Y la casa está que se cae a trozos y tiene un montón de fantasmas que viven en ella. Y tiene un fantasma a lo mejor que es un neandertal, luego hay otro fantasma que es una señora mayor súper estirada, otro que es el típico Tory inglés. eh, y todos están ahí dentro y entre ellos se llevan un poco a su manera, ya son muchos años viviendo juntos. Y, y esta chica pues tiene un accidente y a partir del accidente es capaz de verlo. Y es que te mondas de risa porque es que te partes. Yo realmente la recomiendo porque es para sentirte bien y no pensar en cosas chungas, es la mejor serie. Pues me la apunto porque tiene pinta de ser mi tipo de serie. Sí, sí, sí. Además, este humor, es que el humor es súper gracioso y los personajes son muy entrañables. Hay uno que es un poeta y es como que está en plan, ve cómo sus compañeros poetas triunfaron y él no lo conoce ni nadie. Y es muy gracioso. Hay cosas muy graciosas y la verdad es que está muy bien.
Pues siguiendo un poco también con el tema de las casas encantadas, que por cierto, no lo hemos dicho, pero G.V. Anderson es británica, entonces su relato está basado en Reino Unido, no está basado en Estados Unidos, que es un poco lo típico con casas encantadas y todo. Mm. Entonces, vamos a volver un poco a Estados Unidos y yo tengo una recomendación que se titula, en este caso es un libro, The Good House de Tananarive Due, que va de una casa encantada, la que todo el mundo llaman como la casa buena, pues porque ahí vivió durante mucho tiempo la abuela de la protagonista y era como una especie de curandera, ¿vale? Hacía hierbas y cosas para ayudar a la gente. Pero desde hace un tiempo hay un espíritu maligno rondando por ahí Vaya. y bueno, Tanaraibe Due es experta en terror, ¿vale? Y se nota, ¿vale? Porque aprovecha los tropos del terror para sacarles más fuerza, más jugo. No va solo de un espíritu, sino que va un poco del racismo que hay en Estados Unidos, porque la casa está en una población principalmente blanca y la única familia negra que hay es la que vive allí, en The Wood House. Y habla del racismo, de las tradiciones que no se han conservado, porque la nieta, por ejemplo, la protagonista, no sabe las historias de su abuela, se han perdido en algún momento. Entonces es muy interesante y al mismo tiempo da muchísimo miedo, ¿vale? Entonces, os lo recomiendo mucho si leéis en inglés. Fue la última lectura de mi año pasado y la verdad es que lo pasé mal, pero al mismo tiempo estuvo muy, muy, muy bien. Muy recomendable. Vaya, la apuntamos. Sí. Y ya terminamos. Si queréis leer, como siempre, este relato, Corazones Enterrados de G.V. Anderson, suscribíos en patreon.com/crononauta. Amanda Helms es una escritora de Colorado, Estados Unidos, que ya de niña tenía grandes sueños. Quería ser ventrílocua, arqueóloga para descubrir la Atlántida, montada en un delfín superinteligente y bióloga marina. Para gran sueño, el de ser escritora. Amanda Helms acaba de empezar su carrera literaria y ha escrito una docena de relatos para diversas antologías y revistas. Y uno de ellos es Quiebra Palabras Palabrera, el relato que os trajimos durante el mes de julio en Matreon. Esta es una historia muy original que parte de una ambientación tipo western, donde la gente no monta a caballo, sino que usan langostas y escarabajos gigantes para desplazarse, y donde los duelos se hacen con rimas a ritmo de rap. En ella se narran los eventos ocurridos en Última Esperanza, un pueblo apartado de todo tras la llegada de una palabrera que viene a vengarse por la muerte de su hermana. Si queréis leer algo que os deje el corazón calentito para contrarrestar los hechos terribles de las últimas semanas, Quiebra Palabras Palabrera es vuestro relato. Para leerlo, suscríbete a patreon.com/crononauta. Bueno, como ya hemos dicho, este relato tiene una ambientación un tanto peculiar, porque es un western, pero al mismo tiempo es un western con elementos pues más de sci-fi o de fantasía, como puede ser bichos gigantes, que es algo un poco no se habla demasiado de eso, pero aparecen, ¿vale? Hay un escarabajo gigante. Eh, y claro, también están, como todo western que se precie, ocurre en un pueblo alejado de la mano de Dios, donde solo van proscritos y hay minas por ahí también. Y donde va la gente precisamente a batirse en duelo, pero en vez de batirse en duelo con pistolas, van a batirse en duelo con rimas y versos en rap, ¿vale? Porque la autora lo que nos contó es que precisamente quería presentar este relato a una antología de poemas, era de batallas de poemas también, y claro, se Sí. le ocurrió lo de batallas de rap y le dio este toque tan peculiar que la verdad es que tampoco hemos visto demasiado por ahí en relatos. Sí que hay alguna novela así, pero ya hablaremos de ella más adelante. Entonces, pues nos moló muchísimo toda la ambientación. Luego la historia también es una historia de superación, de venganza, de intensidad también. Sí, Y muy trepidante porque sí, la estábamos leyendo y
Y yo estaba leyéndola y era en plan de, necesito seguir leyendo esto y quiero saber qué pasa. Y encima es muy ágil la lectura, ¿no? Es muy, tú vas leyendo con el tema de las batallas de rap, pues se te hace muy, muy rápido y es como que quieres seguir leyendo lo que va a ocurrir y la verdad es que ha quedado genial. Sí, pero teníamos un problema y es que este relato tenían que pasar un filtro muy importante, que es el filtro de Elena, porque a Elena no le gustan los westerns. ¿Por qué no te gustan? Claro, es que, pero esto me he dado cuenta porque con lo que vamos a publicar en septiembre, que es el libro de Sarah Gailey de Se buscan mujeres sensatas, que teníamos a todo el equipo diciendo, ¡ah, qué libro es maravilloso! Y yo, pero es western. Y no lo había, yo todavía no lo había leído porque normalmente vamos en un orden y esta vez pues el orden, yo había salido la última. Y, y era en plan de, pero es western y todos en plan de, pero no le va a gustar a Elena. Y claro, ya haciendo análisis después de Se buscan mujeres sensatas y de este relato, que los dos me han encantado, o sea, las dos lecturas han sido maravillosas, mm, claro, ya reflexionando un poco y después del análisis de Carla de Patreon, nos dimos, vamos, yo me di cuenta de que, claro, no me gustan los western porque suelen ser el sumum de la masculinidad tóxica, o sea, el típico, la típica historia de western en la que hay un montón de señores todos pegándose tiros, cargándose a indios y luego la típica damisela en apuros a la que hay que rescatar, no sé. De ahí, no sé si conocéis algún tipo de western que no sea así, aparte de los que ya recomendemos ahora. Por favor, apuntarlo porque seguro que les doy un intento, pero es eso, es como, claro, es que el western siempre se ha vendido como algo súper masculino y realmente en la realidad no tendría que ser así, porque en la realidad las personas que iban en modo pionero, ahí tenía que haber señoras y señores de armas tomar, o sea, ahí todo el mundo tenía que estar súper bien preparado porque a ver cómo sobrevives tú en un sitio hostil, ¿no? Tan hostil como un desierto o una zona tan árida, ¿no? O que está por labrar o que, no sé. La verdad es que es una forma de reescribir la historia un poco no, bastante machista, pero bueno, no sé, es un poco la reflexión después de estas dos lecturas de por qué no me gustaban, ahora hay que decirlo en pasado, los westerns. Yo la verdad es que sentía indiferencia hacia los westerns, pues no es algo que haya leído o visto, sí que recuerdo a mi abuelo, pues con una película del oeste de fondo, ¿vale? O las típicas novelitas de estas baratitas que ya enseguida se les amarillean las páginas, pues por ahí, por su casa. Pero era el recuerdo que tengo de eso, en plan, pues es algo que existe, pero no es algo que yo vaya a consumir. Y es Ujú. precisamente, creo, por ese prejuicio de, pues sí, son señores de mirada intensa con dos pistolas. Era lo que yo recordaba. Sí, ¿no? Un poco parece que están midiéndose, ¿no? A ver quién, Sí. quién vale más con la mirada. De hecho, en Doctor Who hay algún capítulo con ambientación western y bueno, pues tampoco me acuerdo demasiado de ellos, pero porque también cogían los tropos del western. Ujú. Pero claro, hay una cosa que está ocurriendo desde hace unos años, que es que hay muchos retellings desde otros puntos de vista. Y eso es lo interesante. En el caso de Sarah Gailey con Se buscan mujeres sensatas, es una reescritura de los tropos del western desde la perspectiva queer. Y en el caso de Quiebra Palabras, Palabrera de Amanda Helms, es una reescritura desde el punto de vista racializado. Entonces, son tropos que ya existen, pero desde otro foco, y eso es lo interesante. O sea, todos los retellings que hay ahora de cuentos escritos por personas racializadas o por personas queer adquieren un nuevo significado. O sea, es que es todo muy. Todo este movimiento que hay ahora es maravilloso. Mm. Y de hecho, y voy a hacer aquí un pequeño spoiler cortito, Uy. en agosto, que bueno, cuando se publique esto ya se habrán publicado los relatos de agosto, pero en agosto los dos relatos que tenemos son precisamente retellings de cuentos de hadas con una perspectiva feminista muy brutal. Entonces, si os Sí. interesa este tema, tenéis que leerlos también. Y dos autorazas, uf, madre mía, Sí, todo, maravillosos. sí. Los pelos de punta, o sea, Sí, sí, sí.
Y bueno, aparte de todo el tema de la historia, ni del western y de la subversión de los tópicos y demás, hay bichos gigantes, por favor. Hay Sí. bichos gigantes dentro de esa... Que las personas van montadas en esos bichos gigantes como si fueran caballos. Eso es maravilloso. Sí. No, yo no soy muy fan de los bichos gigantes, Ve, ¿vale? no, en la realidad no, en las historias sí, en la realidad a mí no me... En la realidad de lejos y muy lejos. Sí. Pero... A mí déjame con las naves espaciales con forma de animales, Venga, pero vale. los bichos gigantes no, o sea, los justos y necesarios. Bueno, vale. Pero lo que sí que hay es, pues eso, un world building bastante interesante. No es un relato muy largo, pero con 4 pinceladas te monta este world building basado en el western. Pero, pero eso, a mí lo que me llama la atención precisamente son las batallas de rap, por, porque las he tenido que traducir, ¿vale? Y eso no ha sido fácil, pero me mola un huevo traducir poesía, aunque no tenga ni idea de traducir poesía, pero hago lo que puedo, ¿vale? No es algo que haga yo habitualmente. Alguna vez sí que me he encontrado algún verso por ahí, pero no he traducido poemarios. Y claro, traduciendo este, que encima tiene bastantes estrofas, tienen que tener significado, tienen que tener ritmo, tienen que tener rimas, y encima la propia historia te decía, uy, pues esta estrofa no le ha salido demasiado bien, no tiene potencia, o en esta le fallaba el ritmo, claro, tenías tú que también plasmar eso. Mm, Así que hasta estoy el muy orgullosa. título. Hasta el título también tenía que ser, ha cambiado un poco respecto al original, pero tenía que ser también un poco más melodioso. Que Mm. por cierto, lo de palabrera, aunque es una palabra que sí que existe en español, en este caso, palabrero o palabrera está puesto para que recuerde a pistolero o pistolera. Yo creo que te tienes que sentir muy orgullosa porque ha quedado súper chulo todas las batallas y todo. Sí. Si este relato en algún momento lo locutaran y demás, habría que ponerle ritmo a las estrofas y la verdad es que molaría un montón. Pero bueno, eso más adelante, por ahora no estamos locutando relatos. Apuntemos ideas, apuntemos ideas. Y bueno, no hemos hablado de los personajes, ¿vale? Tenemos a la protagonista que no se dice explícitamente su profesión, así que no voy a decirla yo tampoco, ya la averiguaréis. Pero está narrando el relato de cómo llega la, la palabrera a su pueblo porque quiere retar a un duelo a el Trotamundos, que es como una especie de palabrero superpoderoso que va vagando por ahí porque ha matado a su hermana. Entonces, claro, la escena final es esta pelea entre los dos y es el momento más álgido. Yo, incluso después de haberlo traducido, cuando lo estaba revisando, dije, bueno, hago un par de paginitas tal y me voy a merendar. Y no me pude levantar hasta terminar de revisar esa parte porque es que no puedes dejar de leer. La verdad es que no. Es lo que decía, es súper trepidante. Te lo estás leyendo ahí, quieres saber lo que ocurre. Y encima el ritmo de las canciones te hacen que le sigas queriendo leer. Es perfecto. Sí. Y además, pues como todos los relatos que tenemos, Matreon también tiene un mensaje de fondo y en este caso pues habla sobre los abusos sexuales y físicos a las personas negras y la impunidad que reciben las personas blancas cuando cometen crímenes así, que es algo que en Estados Unidos pues se ve todos los días. Sí. Entonces, bueno, A mí me resultó muy curioso porque los toques de temas raciales los hacen, a mí me resultaron sutiles en el relato, en el sentido de que te los dice, pero no es como un zasca, ¿no? Hay veces que ocurre que como que es de sopetón y en este caso no. Y vas metiéndote en la historia y vas viendo capas y capas que si a lo mejor no te fijas, no sé yo si te das tanta cuenta, pero ya como tenemos un poco de bagaje con Cronauta y con Matreon, ya nos vamos dando cuenta de estas cosas. Pero, pero sí que me da esa sensación. Y es curioso porque investigando para hacer la biografía de la autora es racializada, pero es racializada según... pero como ella dice que pasa, o sea, que pasa por persona blanca porque que no sé si su padre o su madre, uno de los dos es negro y el otro es blanco. Entonces, dice que ya lo ha tenido más fácil, pero claro, también eso le hace sentir todas las cuestiones de la identidad de quién es y de a qué colectivo pertenece,
le ha resultado complicado, ¿no? Y eso en el blog, creo que lo llega a poner en la biografía, lo llegamos a poner, habla en su blog, habla de estos temas y la verdad es que es muy interesante. Si leéis en inglés, recomiendo que lo leáis porque hace, desde una perspectiva personal, ¿no? Hace unas reflexiones muy, muy interesantes. Yo justo ahora estoy viendo Blackish, que no sé si la has visto, Elena. ¿No? Pues es una serie muy recomendable. Y hay una de las protagonistas, bueno, va sobre un matrimonio que tiene 4 hijos y es un matrimonio que tiene dinero, ¿vale? Pero son negros y viven en un barrio blanco y tienen miedo de que sus hijos, pues, acaben siendo muy privilegiados y no se den cuenta de esta lucha. Entonces va un poco de cómo los van educando y de los problemas que van surgiendo y está muy bien, ¿vale? A veces se le nota un poquito la mirada masculina, todo se ha dicho, sobre todo en la primera temporada, pero ya a partir de la segunda la cosa mejora muchísimo y estamos aquí en esta casa muy enganchados a esta serie. Y Uy, hay un pues capítulo, me apunto. sí, apúntatela. Hay un capítulo que está narrado desde la perspectiva de la mujer, que también su madre es negra y su padre es blanco. Y se plantea precisamente estos temas de yo realmente a qué grupo pertenezco, si yo no quiero rechazar a ninguno de los dos. Y al final me mola mucho la reflexión que le hace su padre, blanco, en plan, el día que te lleve al colegio por primera vez, la gente no se creía que eras hija mía. Da igual un poco lo que tú pienses, el mundo ya te ha asignado a ti en una categoría. Eso hablaba la autora la entrada esta del blog donde comentaba estos temas, que decía que le pasó en un trabajo que había alguien haciendo un comentario racista y que tuvo que, no sé si le llamó la atención o que en ese momento no, pero luego sí, no me acuerdo muy bien, pero como que en ese momento ya se dio cuenta de, claro, este hombre lo ha dicho aquí porque se siente impunidad, porque piensa que yo soy, y a mí ya me ha metido dentro de me ha dicho, pues no eres lo suficientemente negra, ¿no? Como para, como para que este comentario te moleste, porque si no, no lo hubiera dicho, no lo hubiera dicho. Entonces, es interesante, es muy interesante aprender sobre estos temas. A las personas que no tenemos ni idea, viene bien siempre culturizarse. Bueno, pues ya terminamos un poco la tertulia y vamos a pasar a las recomendaciones. Sí. Obviamente la primera es Se buscan mujeres sensatas de Sarah Gailey porque es un western, porque es una forma de contar desde otro punto de vista los tropos del western, porque lo publicamos el 14 de septiembre ya, que eso queda ya poquísimo, ¿vale? Muy poco. Y Es porque más, nos ya hemos encanta. recibido, sí, hemos recibido ya las versiones, las de imprenta, o sea, las pruebas de impresión, que no vienen encuadernadas ni nada, vienen con la portada por un lado los montoncitos de páginas por otro, pero es que ha quedado súper chulo y qué chulo. Ya podemos Sí, decir que sí, así que ya podemos mandar las pruebas y decir, venga, imprenta, tráenos sí, todos los libros. A ver pronto, si, pronto. sí, De sí, hecho, sí. Además, es las muy chapas han posible quedado que, también súper chulas. es muy posible que cuando se publique esto ya tengamos el libro físico en nuestras manos. Sí. Pues sí, muy probable. Pero bueno, es una de estas historias, ¿vale? No vamos a decir mucho de la trama, porque si queréis saber de qué va, id a leer la sinopsis en nuestra página web, crononauta.es. Pero es una de estas historias que la verdad es que hay acción, hay amoríos por ahí, hay tramas de asesinatos y demás. Y no sé, yo cuanto más la leo, más me enamoro de esta historia. Y ya la he leído bastantes veces. Sí. En nuestro canal de YouTube, en el último evento que hicimos, que fue el de la fiesta de fin de curso, creo que lo llamamos, Sí. ahí hablamos bastante del tema. También está ahí Laura S. Maquilón, que es la correctora del libro. Y Carla y ella se vienen arriba hablando del tema. Así que os recomendamos que veáis esa presentación porque fue muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Sí, aparte de que contamos varias exclusivas, así que si Sí, queréis sí, enteraros, id a verla. correcto. Luego yo tengo un par de recomendaciones de libros, ¿vale?
Si os gustan las batallas de rap, tenéis que leer sí o sí Hora de Brillar de Angie Thomas, ¿vale? Angie Thomas es una autora que conocí el año pasado y tiene ahora mismo 2, 3, 4 libros, ahora no lo sé. Sé que he leído Hora de Brillar y El odio que das. Y las dos son maravillosas y tenéis que leerlas. O sea, sí, recomendadas, apuntaoslas ya. Y Hora de Brillar concretamente va de una chica que quiere participar en batallas de rap y de hecho están las batallas de rap, están todas sus... Está todo contado, o sea, son versos y estrofas y demás. Y entonces es muy interesante. La primera vez que leí una batalla de rap fue en ese libro, fue solo el año pasado. Pero vamos, esto lo podéis ver en YouTube, ponéis batalla de rap y os salen vídeos también. Pero si lo que os gusta es leerlo también, pues Hora de Brillar, de Angie Thomas. Y luego, este ya lo recomendé en episodios anteriores, que es Sorrowland de River Solomon, por todo el tema de la impunidad de las personas blancas hacia los abusos que cometen contra los cuerpos negros, ¿vale? Es una lectura extraña, pero muy interesante, que si leéis en inglés, porque esto todavía no está, y no sé si llegará porque es súper extraño, pero mola mucho, pues apuntadlo también. A mí también me gustaría recomendar la película que todavía no ha salido, que no hemos podido ver, pues, evidentemente, que es Harder They Fall, que es Más dura será la caída, creo que lo han traducido al español, que tenemos un hype impresionante con esta película, esperemos que luego no nos caigamos y nos pegamos varios golpes del hype tan alto que tenemos, pero es que es una historia sobre pistoleros negros y está basado en personas reales y tiene una plantilla de actrices y de actores impresionante, porque sale Idris Elba, sale Sassy Beats, los nombres probablemente los diga mal, ¿vale? De Atlanta, del Roy Lindo, que sale en The Good Fight, Regina King, que es la prota de Watchmen. Después Jonathan Majors, que es el de Lovecraft Country, el protagonista. Y luego la Keith Stanfield, que también sale en Atlanta, y en Knives Out, que es el policía de Knives Out, que también esa película es súper chula. Bueno, sí. Pues la plantilla, dices tú, pero es que pueden haber cogido, y vamos, hay muchísimas más gente, pero de estos son los que más me suenan a mí que diga yo, pero madre mía, ¿quiénes son? Y tengo unas ganas impresionantes de verlas. Yo, cuando se anunció, yo pensaba que era para este verano. Yo, uy, genial, nos llegamos para el podcast y no. Pero no pasa nada, ya en algún momento haremos otro podcast o algo sobre Se busca mujeres sensatas y ya la habremos visto y ya podremos hablar de ella. Correcto, y si no en algún evento ya tendremos la excusa de hablar de la película. Exacto. Correcto. Y si no hacemos un inciso en un podcast, decimos, ahora, como hablamos en el podcast 7, vamos a hablar de esto, que ahora ya lo hemos visto todo el mundo. Sí. Pero bueno. Y nada, hasta aquí las recomendaciones. Lo dicho, si tenéis recomendaciones de Casas Encantadas o de westerns que no sean los típicos, por favor, enviádnoslas porque queremos leer más cosas sobre estos dos temas. Y si queréis leer Quiebra Palabras Palabrera de Amanda Helms, suscribíos a patreon.com/crononauta. Gracias por escuchar este 7º programa de Radio Arbusto. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Buscad en redes sociales a GV Anderson y Amanda Helms. Comprad sus productos y leed sus relatos. Por nuestra parte, podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @cronocifi. Y por si os ha picado el gusanillo, podéis leer los 2 relatos que hemos comentado aquí en patreon.com/crononauta, donde también os esperan más de 30 relatos de autoras fantásticas. No os perdáis nuestro próximo podcast, en el que hablaremos de 2 cuentos fantásticos con princesas, príncipes, hermanas velociraptoras, brujas, zapatos de hierro, colinas de cristal y mucha sororidad entre mujeres de la mano de 2 autoras de renombre como son Brooke Bolander y Amal El Motar. Nos vemos en el próximo programa de Radio Arbusto.